¿Puedo ¿Inicias, empezar? Omar? Sí. Listo. ¿Sí se está mirando la pantalla, profe? ¿Compañeros? Sí, sí, estoy visualizando. Bueno. ¿Y sí se ve completa? Sí, señor. Bueno, listo, perfecto. Buenas noches a todos. El tema que me tocaba, me refería a mí, Buenas noches. hola compañera, era infraestructura física. Investigando sobre el tema, le quise dar un enfoque como problema en la historia de Colombia. Lo voy a hacer como una definición de conceptos, un ejemplo dentro de la historia que ha sido como el mayor problema del tema de infraestructura en el país y pues unas ventajas porque hay muchas cosas que son buenas. Entonces, pues partiendo de que somos un país rico, ¿sí? En biodiversidad, perdón, porque tenemos la ventaja de tener dos océanos, una riqueza hídrica incalculable, que a su vez por el tema de los ríos hace que tengamos un fuerte potencial en la generación eléctrica. No podamos aprovechar todos esos atributos que tenemos por la situación geográfica que tenemos, por la posición geográfica, no la podamos aprovechar del todo por el tema de debilidad en la infraestructura que tenemos. Quería empezar de esa manera porque a veces, como polemizamos la semana pasada, encontramos que tenemos una situación supremamente complicada, a pesar de que tenemos infinidad de ventajas o recursos que podrían hacer nuestra vida económica mucho más fácil. Aquí tengo un concepto, ¿sí? De infraestructura física como tal, como para que vamos entrando en contexto. Se suele referir al acervo físico y material con el que cuenta un país o sociedad para el desarrollo de sus actividades productivas. En el caso de Colombia podemos decir que hace parte y se refiere a nuestros sistemas de telecomunicación, como por ejemplo las centrales eléctricas, las escuelas, las instituciones financieras, los hospitales, los aeropuertos, los puentes, las represas, la red de distribución de agua potable y de energía, el manejo de desechos, las vías navegables, etcétera. Como dando un entorno a esta definición, tenemos como infraestructura física pues todo el tema que hace que nuestras actividades productivas se comuniquen entre sí. Leyendo, como para entrar en contexto también, una de las obras de infraestructura más recientes y más importantes en el país es el túnel de la línea, el túnel que conecta lo que es Armenia con el Quindío, con el Tolima, ¿sí? Es un túnel que es el más largo de Latinoamérica, una obra que se empezó, perdón, desde el 2004 hasta el año anterior, 2020, siendo en nuestro tiempo contemporáneo, digámoslo así, la obra infraestructura física pues, más importante del país. A partir de ahí, tenemos que, perdón, tenemos una conexión dentro de la zona, digamos, andina en la capital, que es Bogotá, con la parte del puerto de Buenaventura, porque esa es una parte que se recorre, aunque no está en el inicio ni en el final de alguno de los dos destinos, sí hace parte del puerto de Buenaventura, que es donde se importa y se exporta el 50% de nuestra mercancía en el país hacia Bogotá, que es la capital y desde donde se centraliza todo el tipo de operaciones o sectores económicos del país. Tengo un estado, ¿sí?, de la infraestructura física en esos momentos en el país, teniendo en cuenta que en Colombia estamos constituidos por 50.34 millones de habitantes y 32 departamentos dentro de la soberanía nacional. Tenemos que el 81% de la carga transportada al interior del país se moviliza por carreteras, el 18% en vías férreas, el 1% a través de los ríos y menos del 0,5% en avión, haciendo que nuestro medio de infraestructura más importante sea el de las vías terrestres, por ende la importancia de que los estados de las vías sean óptimos. Como les mencionaba en el ejemplo de infraestructura más reciente,
tenemos todo lo que tiene que ver con los túneles. Aquí en Nariño, de las primeras veces que yo retorné, digámoslo, en el último tiempo, el túnel de Daza es una obra de infraestructura física importante y de demostración de crecimiento para el departamento de Nariño como tal, porque no es lo mismo llegar por otra entrada de la ciudad de Pasto, que es la capital del departamento, a entrar por un túnel que no tengo aquí pronto a mano la longitud en kilómetros, pero que es una demostración de que aquí en Nariño también estamos en un continuo mejoramiento. ¿Listo? Dentro de esa infraestructura entran las doble calzadas, también hago colación el tema de la concesión Rumichaca, de Pasto Rumichaca, ¿sí? Que ha optimizado el tiempo en desplazamiento desde la ciudad principal a la segunda, a la frontera, haciendo que las personas que lleguen del vecino país por parte de Ecuador también encuentren un tema carretero, un sistema carretero aquí en Nariño fuerte y consolidado. El tema del peaje nuevo es una demostración también de que la infraestructura como tal en el departamento se está mejorando. Siempre enfocados, como les decía, en el porcentaje de que el transporte terrestre como tal es nuestro fuerte en todo el país. Infraestructura, el problema no es de plata, ¿sí? Esto fue una frase que encontré en un artículo leído de la revista Semana. Aunque en Colombia se está invirtiendo en infraestructura más recursos que en países de similar desarrollo, la ineficiencia, la corrupción y el despilfarro son los factores que más inciden en la prestación de más y mejores servicios y la disponibilidad de adecuadas vías de comunicación. Aquí yo le quise dar un tono diferente a la investigación y ya no ir un poco más hacia las partes positivas, sino traer como una parte de historia en la que se ha visto como un problema reflejado en nuestra sociedad como tal en el país. Es por eso que voy a hablar un poquito, no sé si alguno sabe, de la constructora más grande de América Latina, Odebrecht. ¿Alguno ha escuchado eso, compañeros? Sí. Sí, listo, perfecto. Es el sistema de infraestructura más corrupto que ha habido en los últimos años en nuestro país, donde muchas personas se lucraron de alguna manera por el carrusel de las contrataciones, dejándonos como sociedad, como país, sin herramientas a las que hubiéramos podido acceder, como más puentes que conecten o disminuyan los tiempos de desplazamiento, que mejoren nuestra calidad de vida, que no pasemos por una trocha, digámoslo así, sino por un puente bien construido, que tengamos más dobles calzadas, que el tiempo de desplazamiento sea mucho menor, que tengamos diferentes oportunidades y por personas que de pronto, como ha sido parte de nuestra historia, no pudimos acceder a ellas. Entonces, aquí les voy a explicar un poco por encima porque el tema fue supremamente largo, lo de Brecht, pero siempre pues trayéndolo como a colación con lo que hemos visto en clase. Entonces, uno de los casos de corrupción con mayor impacto de los últimos años fue el caso Odebrecht, muy sonado en Bogotá, Colombia, por el carrusel de las contrataciones. Empresa brasileña que estaba a cargo de la Ruta del Sol 2, la que corresponde a 528 kilómetros, de los cuales en Santander se encuentran 230 kilómetros. Hacen parte del proyecto de infraestructura vial más importante de la década en Colombia, que unirá en doble calzada al interior del país con la costa Caribe. Como les mencionaba, todo el tema portuario, el tema de los puertos como tal, en el caso nuestro, acá en el departamento pues tenemos el puerto de Tumaco, en el valle está el de Buenaventura. Aquí esa obra iba destinada siempre a la capital con la costa Caribe, entonces íbamos a tener un puerto, una alternativa adicional, íbamos a tener un crecimiento en la infraestructura de carreteras, en esa malla vial, íbamos a tener tiempos de importaciones mucho más cortos, no importaciones, sino en el momento en el que ya llegan al país, en los desplazamientos de sus mismas entregas. ¿Listo? ¿Qué ocurrió con Odebrecht? Los documentos revelados sobre Odebrecht
en Colombia refieren a irregularidades en contratos y sobornos por 28 millones de dólares en la construcción de la vía Ruta del Sol 2, en el que tuvo participación el consorcio brasileño entre 2010 y 2014 y habría pagado para quedarse con el contrato. Son investigadas las campañas electorales de Óscar Iván Zuluaga y del expresidente Juan Manuel Santos en 2014, por más de $1 millón a cada uno. Además de sobrepasar el tope de gastos en campaña, la ley colombiana prohíbe la financiación extranjera. Esto es un tema de corrupción claro, explícito, y que se vio a la luz pública, donde hasta un expresidente tuvo que ver para poder asignar una concesión de ese tipo, digamos, que yo, Omar, ofrezco un dinero a mi compañero Jonathan o a mi compañera Caterine para que me permitan construir una carretera como la que se está terminando de construir de Pasto y Piales, en la que ellos se van a lucrar con un dinero que yo estoy entregándoles para poder ganarme un dinero adicional con esa licitación. Entonces vemos cómo en nuestra historia, ¿sí?, más reciente, hasta el presidente tuvo algo que ver en el tema de corrupción y limitándonos a nosotros como tal, o prohibiéndonos, no sé si es la palabra, pues, pero sí limitándonos en el tema de tener una infraestructura mucho más fuerte que haga que nuestro país surja un crecimiento, ¿sí? Crecimiento que se ha visto estancado, muchachos, compañeros, por temas como este. No aún así, hago un paréntesis aquí, tenemos un crecimiento en las ciudades principales por el sistema integrado de transporte público, que es una gran demostración. Somos el segundo país en Latinoamérica que tiene constituido un sistema, el SITP, ¿sí?, que es el mío en Cali, es el Transmilenio en Bogotá, es el Metrocable, creo que se llama en Barranquilla, si no estoy mal, si alguien sabe me corrige. Es el sistema de circulación masivo, ¿no? Ese es uno de los puntos que sí se ha tenido en los últimos tiempos como a favor y como crecimiento. Cuando les mencionaba que eran el segundo país en Latinoamérica, somos el segundo país en Latinoamérica que mueve o transporta personas por medio de estos sistemas articulados. ¿Listo? Volviendo al caso de Odebrecht, entre 2009 y 2014, Odebrecht realizó pagos a corruptos en Colombia para asegurar contratos de obras públicas por más de 50 millones de dólares, dentro de los cuales se mencionaron siempre Otto Bula, un ex senador de la República, Juan Manuel Santos, como les explicaba ahora, presidente de la República desde el 2010 hasta el 2014, e Iván Zuluaga, candidato a la presidencia del país en el año 2014. ¿Qué ocurrió? Según el reporte de Caracol Radio, Odebrecht afectó 2 campañas presidenciales, 11 congresistas y 55 personas, más entre particulares y funcionarios. De los 68 implicados, 3 han recibido condena y 38 tienen proceso en curso. Muchachos, quise traer, compañera y profesora, este caso a colación porque es la demostración más reciente que tenemos de un sistema corrupto en el cual, a pesar del crecimiento que podamos tener por otros medios, como las dobles calzadas, como los túneles, como los puentes que comunican y acortan las distancias, tenemos casos como estos en los que se ven envueltos nuestros políticos, nuestros gobernantes, y quedamos estancados en un proceso que podría ser mucho mejor para el país. Qué rico, por ejemplo, poderse desplazarte aquí a Cali, no sé, qué es como una de las ciudades principales, tenemos más cerca, no en 10 horas, sino en 4 horas. Llegar a Bogotá en 10 horas, poder tener la oportunidad de conocer y de ser partícipe de otras ciudades que tienen otro tipo de cultura dentro de nuestro país. Como conclusiones y reflexiones, observamos un país tercermundista, pero con muchos recursos. Como les mencionaba al principio, somos un país rico en biodiversidad que con otro tipo de infraestructura podríamos aprovechar mucho mejor. Los ricos son más ricos y los pobres más pobres,
en un país bañado con la corrupción desde los niveles jerárquicos más altos. Tenemos que nuestra infraestructura es perjudicada por la corrupción que azota el país, ya que no contamos con un mecanismo de inversión en Colombia. Aquí las personas que tienen dinero no invierten en infraestructura, tratan de invertir en otro tipo de negocios, si los tienen aquí mismo en el país, o invierten directamente en bolsas por fuera del país, haciendo que tengamos una infraestructura retrasada sin asesoría y el acompañamiento necesario para estructurar de manera técnica y financiera proyectos de infraestructura que sean viables en el país, excepto el túnel de la línea, que era una necesidad a gritos del país. No hay una obra que desde el Departamento de Planeación se haya planificado, valga la redundancia, de manera organizada y atrayente para personas de otro país, para inversionistas de otro país, que hagan que se vea un crecimiento y que las ciudades sean mucho más tecnológicas y que sus mallas viales sean mucho mejor. ¿Listo? Hasta aquí, eso fue lo que les traía como a presentar. Como les decía, era una definición de conceptos, unas estadísticas, unos numeritos, un caso que viene en nuestra historia reciente y unas conclusiones. No sé si alguno de pronto tenga alguna duda. Muchas gracias, Omar. Muy bien. Bueno, profe. Pasemos a otro. ¿Alguien más quiere seguir? Alejandro, Andrés, Andrea, Caterine. Caterine. Profe, lo que pasa es que yo estoy en el trabajo. ¿Será que me puede esperar un momentico a que salga para yo presentarle porque la tengo en el compu? Listo. Lisette. Lisette. Lisette, ¿me estás escuchando? Buenas noches, Lisette. ¿Será que puedes iniciar con tu exposición? Ok, de las personas que tenían asignado tema, mientras Lisette mira si puede conectar el audio. ¿Quién quiere seguir? Alejandro. A ver quién tenemos aquí.
Ok, chicos. Bueno, Caterine, te espero para que realices la exposición. Creo que Dayana, Jonathan, no sé si les había asignado tema. Creo que no, ¿verdad? Profe, buenas noches. No, lo que pasa es que yo no me pude conectar la anterior clase porque tenía muchas fallas en el internet. Lo que pasa es que yo vivo en un pueblo de Catambuco más adentro y pues falla la conexión. ¿Qué podría hacer, profe, ahí al respecto? Pues para que no quedar la nota así o presentar algún taller, algún trabajo. Sí, ahorita hablamos porque igual en la clase anterior saqué notas y tampoco tendréis esa nota. Pero ahora me escribes, ¿listo? Vale, profe, muchas gracias. Te vayas a olvidar de escribirme, si no quedan sin eso. Si puedes realizar la exposición, ¿listo? Jonathan, ¿te escucho? Buenas noches, profe. Lo que pasa es que yo tuve un Bueno, problema similar que la compañera. En la otra clase se fue la luz en mi casa y es posible conectarme. ¿Qué podría hacer también? te comunicas conmigo ahora al finalizar la clase, ¿listo? Y me parece aquí Carolina. No sé quién es. Andrea. Y no sé, Andrea, ¿tú te puedes conectar? Me dices que estás en el trabajo, pero en un rato puedes hacerlo. Andrea. Profe, qué pena, ¿será que usted me puede aceptar? Es que estoy tratando de ver si la ingresa desde otro dispositivo celular a la clase para ver si le coge la presentación. Porfa. No tengo ningún bloqueo, puedes acceder, ¿no? Ya, profe, ahorita es que está como un poco lento el internet de mi trabajo. Ok. Bueno, mientras las compañeras se conectan, vamos un ratito. La idea de la actividad que estamos realizando en el momento, pues básicamente era mirar esos innumerables de pronto problemas de tipo social, financieros, políticos que tenemos dentro de nuestro país.
Y entre todos estos, bueno, a cada persona se les había asignado un tipo de problema, así como el que nuestro compañero hace un rato les estaba exponiendo frente al de infraestructura. Alrededor de toda la historia colombiana, hemos visto que hemos pasado por distintas etapas y en cada una de estas se han presentado diferentes problemas. Pero la etapa en la que se empiezan a proliferar la mayor parte de esos problemas Profe, qué es pena. ¿sí? Ya me pude conectar. ¿Ya? Ok. Inicia entonces. Profe, no sé si ahí ya lo estén viendo. No. Ay, espérame, dejo de compartir. Ahí ya, vuelve a compartir, qué pena. Ahí ya. Ujú. Ya, profe, yo creo que ya le están compartiendo. Sí, ya. Y qué pena, profe, ruido. Sí, de pronto. Tranquila. Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Caterina Alexandra Criollo Igua y a mí me tocó violencia por el conflicto armado. Bueno, pues yo les hice como un tipo de collage para que pues podamos ver como mejor la situación. El conflicto armado. Entendemos por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diferentes índoles, tales como fuerzas militares, regulares o irregulares, guerrillas, grupos armados de oposición, grupos paramilitares o comunidades étnicas o religiosas que utilizan armas u otras medidas de destrucción. ¿Qué nos quiere decir esto? O sea, un grupo armado es ciertas personas que tienen diferentes ideales a los que les plantea el gobierno. Aquí teníamos, por ejemplo, el ELN, el M19, Águilas Negras, entre otros grupos que se dedican, por ejemplo, a hacer el mal, como hacer un mal como a la sociedad, que su pensamiento es diferente en el caso de que, por ejemplo, ellos piensan que con la violencia se van a solucionar las cosas. Bueno, ¿qué secuelas ha dejado el conflicto armado en Colombia? El conflicto armado en Colombia también afecta a la población civil residente en términos de acceso a servicios básicos tales como la atención médica, la educación, el agua y saneamiento, sobre todo en áreas remotas. El acceso a estos servicios es aún más complicado por las consecuencias de la crisis económica y la baja inversión estatal. En tiempos anteriores, por ejemplo, no querían venir a invertir aquí a Colombia porque decían que aquí había mucha guerrilla, mucho paramilitar y que eso pues los asustaba a los inversionistas extranjeros pensando que les iban a hacer atentados o que los iban a secuestrar para así poder quitarles su dinero. Eso nos afectó mucho en la economía. También pues las secuelas que dejó es a las personas del campo porque debido a eso hubo mucho desplazamiento, les quitaron sus tierras, pues su cosecha, su ganado. Entonces, debido a eso, pues se ha dejado muchas secuelas, heridos, más que todo pues en los pueblitos, en las zonas donde se da la coca y cosas así, y la amapola, por ejemplo, ahí ha dejado más secuelas, porque pues, ¿cómo se podría decir esto? Ellos pues, hay más como más violencia y más, se me fue la palabra, qué pena. Y pues más baja educación, no dejan que las ayudas del gobierno entren y así. Bueno,
Les voy a presentar algunas víctimas del conflicto armado. Las víctimas del conflicto armado interno en Colombia son las miles de muertos, lisiados, secuestrados, desplazados, desaparecidos y demás víctimas de distintas formas de violencia por los distintos actores violentos del conflicto en Colombia. Es uno de los países con más desplazados internos del mundo y afectados por el narcotráfico y el terrorismo, desde 1958, incluso antes en el periodo conocido como la violencia. Se ha presentado innumerables combates, asaltos a bases militares, toma de cabeceras municipales, masacres, atentados terroristas, actos de violencia sexual. Para 2018, el conflicto armado colombiano ha dejado 8.708 víctimas según el Registro Único de Víctimas, de los cuales 2.365.000 son niños. ¿Qué nos quiere decir esto? Que pues con el conflicto armado lo único que se saca es pues dejar muertes en Colombia, dejar a familias pues sin sus seres queridos. También el conflicto armado pues afecta mucho porque ellos pues cobran, como por decir, al pueblo las consecuencias que el gobierno les hace. O sea, por ejemplo, ellos, por decir, ellos piensan que tienen una idea diferente del gobierno, es decir, que piensan como que el gobierno es el enemigo, entonces pues piensan también que todo el pueblo es el enemigo, por eso pues reclutan gente y en muchos casos así. Se dio un caso en el que, por ejemplo, en la guerrilla las mujeres que quedaban embarazadas las hacían abortar, reclutaban niños para mandarlos a la guerra con el ejército. Esa fue como toda mi exposición. Gracias, Caterina. Bueno, ¿podrías permitir compartir? Sí, profe, sino que estoy de otro dispositivo y no sé la verdad cómo dejar de compartir aquí. A ver, voy. Si me Ahí ya, pues, qué pena. Ahí ya. Ahí está mirando mi Sí, pantalla, profe. qué pena. Gracias. Bueno, gracias, Caterina. Les decía que, volviendo a nuestro tema, a raíz de la historia de toda Colombia se han presentado distintos problemas. Y básicamente todos son intentos de independencia por efectos de que quedamos en un periodo y en un limbo en el que no había dirigentes, pero habían muchos dirigentes. Y cada uno de estos tenían distintos pensamientos frente a cómo gobernar y frente a cómo liderar el país. Seguido de esto, empiezan a formarse esos partidos políticos con el fin de ¿qué? De llegar al poder. Una vez llegan al poder, empieza a ver la parte de las guerras. Y dentro de estas guerras es como lo que siempre ha sucedido dentro de Colombia, ¿no? Unas guerras en las que siempre quien termina perdiendo es el pueblo. Los siguientes siguen. En la medida que el mundo va evolucionando y de que a Colombia se le exige también entrar en ese mundo, en esa globalización y esa competitividad que empieza a exigirse a nivel internacional, Colombia empieza a marchar. Sin embargo, empieza a marchar, pero con dificultades, con muchos problemas, y dentro de estos, el principal y el que hoy en día aún seguimos viviendo, pues aparece la corrupción, la pobreza, el desempleo, la discriminación, la desigualdad de las clases, que a veces dentro de nuestro país se hace tan visible frente a esas visualizaciones
de las mismas ciudades, ¿no? Dentro donde se dividen las clases pudientes, los barrios y las otras clases donde se puede ver a veces mucha pobreza. Y es demasiado evidente dentro de algunas poblaciones. Por ejemplo, no sé si de pronto alguno de ustedes conoce o ha ido a Cartagena. Cuando ustedes entran a Cartagena, pues allá el sitio turístico es toda la ciudad amurallada, que es una pequeña parte de Cartagena, nada más que ya se conecta con las... Pero cuando tú sales y del centro histórico como tal de Cartagena, es donde tú puedes empezar a observar ya la calidad de vida que llevan las personas que viven ahí. Y si tú vas un poco más al área industrial, allá sí hay empresas y bueno, más que industria, por efectos del puerto, cruceros, bueno, todo lo que se maneja dentro de esta ciudad, pero te puedes dar que cuando ya vas llegando a esas áreas industriales, la calidad y que se nota la desigualdad y la pobreza. Y una desigualdad que en el centro amurallado miras todo muy lindo, todo muy bonito, las mejores marcas en el mundo, no solo las colombianas. Puedes encontrar ropa, accesorios, joyas. Destacan mucho los elementos o lo que nos distingue como colombianos, o sea, el café, el sombrero, el mismo poncho. Bueno, encuentras absolutamente de todo dentro de ese centro amurallado, pero cuando empiezas a salir es donde ya te das cuenta esa distinción y esa diferencia, o sea, de algo muy bien a algo donde se nota la carencia de recursos y la pobreza que vive la gente. Y es más, dentro de Cartagena hay muchas fundaciones que se dedican a recoger la alimentación que sobra de los restaurantes del centro amurallado. ¿Para qué? Para írselas a dejar a los niños, porque hay muchos niños que, al igual que como pasa en la Guajira, están muriendo de hambre o tienen estados de desnutrición y normalmente si tienen desayuno, ya no tienen ni almuerzo, ya no tienen cena. Y se puede visualizar eso. Y cuando uno llega a esas áreas, lo primero que las personas, bueno, cuando uno llega y de por sí pues ya se nota que uno no pertenece pues a la región. Y siempre te empiezan a decir pues que hay que tener cuidado, que si vas solo, que si te subes en un taxi, que tienes que ir mirando en el GPS si te están llevando a donde tú dijiste que te iban a llevar, porque posiblemente te pueden ir llevar a otro lado solo para robar. Entonces hay una inseguridad por fuera del centro amurallado y se nota, y así mismo como sucede dentro de Cartagena, sucede en el resto de ciudades dentro de nuestro país. Y muchas de estas pues suceden por problemas, ¿no? Y Colombia, dentro de su historia, está llena de problemas políticos, sociales, económicos, y dentro de esto la corrupción, la violación de derechos humanos. En la anterior clase que nosotros hablábamos del narcotráfico, pues a pesar de que por nos han conocido a nivel mundial e incluso cuando se habla de comercio internacional, el principal no es el café por el que nos conocen o las flores por el que nos conocen, sino directamente por la coca, que es lo que más se mueve y más dinero ingresa y más dinero se recibe al interior de nuestro país. Un dinero que dentro del Producto Interno Bruto o dentro de las cuentas que tiene el Estado tal vez no se mira, pero un dinero que se mueve
Y es la razón muchas veces por la que Colombia aún se sostiene dentro de su economía. ¿Por qué? Porque no somos un país industrializado, no somos un país que tenga muchas empresas. Y es más, somos una empresa y en su primer año ya tiene que pagar tasas de interés entre el 40, 60 y hasta el 70% de sus utilidades. Y somos un país en el que por la inestabilidad fiscal que tiene, hay muchas empresas que terminan cerrando, de que comienzan, están 3, 6 y cierran, porque es muy difícil arrancar aquí, porque no tenemos apoyo, porque si se solicita un préstamo en un banco, igual. Los costos de esas entidades bancarias son demasiado altos como para poderse cubrir dentro de una empresa. Entonces hay que mirar y ser realistas frente a lo que está sucediendo dentro de nuestro país. Y mirando cuál es esa fuente y por qué aún, a pesar de todos esos problemas, a pesar de que el gobierno dice que da a los pobres, a pesar de que el gobierno dice que proporciona subsidios, que ayuda a los niños, que ayuda a los ancianos, que ayuda a las madres cabezas de familia, a pesar de eso, igual esas ayudas no son nada, ¿no? Han visto a raíz de la pandemia, pues que salió este subsidio solidario. Anteriormente se venía manejando lo de familias en acción, pero es un valor muy mínimo que la verdad a hoy en día no alcanza a nada. Y a veces escuchar a nuestro gobierno decir que está ayudando y que ayuda a la alimentación con 40, 100,000, y creo que máximo son como 160,000 pesos que les llega a una persona o a un niño. Y escuchar hablar, no sé si de pronto en estos días ustedes miraron cuando les propusieron entre el Congreso bajar sus salarios y salió uno de ellos a decir que no, que porque a él no le alcanza 32 millones de pesos para cubrir sus gastos, que está en el límite. Y piensan que una persona con 160,000, con 100,000 pesos y hasta 80,000 pesos va a poder cubrir sus gastos. Y que con eso ya están haciendo muchas. Esas son como las diferencias y esa desigualdad que tenemos aquí. Y día a día, aquí en Colombia, siempre siguen enriqueciéndose las mismas familias. Es por eso, se pueden dar cuenta que si ustedes van a evaluar las personas que tenemos dentro del Congreso, una, son los mismos de siempre. Y dos, son los herederos de los que de pronto ya fallecieron y siguen los hijos, los nietos. Y así hemos venido trabajando. ¿Por qué? Porque esa riqueza siempre se concentra dentro de las mismas familias. Entonces, el principal problema que tenemos aquí dentro de Colombia está esa desigualdad. Como nos decía hace un rato nuestro compañero, Colombia tiene no, Alejandro, no han expuesto todo. Si tú quieres iniciar o seguir con tu tema, puedes hacerlo. Me avisas, por favor. Les decía que hace un rato Colombia tiene dentro de su estructura, o bueno, somos ricos dentro de los recursos naturales. Es por eso que, no sé si recuerdan, el año pasado, antes de comenzar pandemia, Duque pensaba vender el agua de Colombia. ¿Por qué? Porque hoy en día, así como han cambiado las cosas, pues ya lo importante ya no es el petróleo, que en un inicio era el oro, luego el petróleo y así sucesivamente. Hoy en día lo más importante es el agua. Y aquí en nuestro país ya la está. Si hoy por hoy tenemos regiones en las que todavía no tienen esos recursos básicos y las personas ya están pensando en venderla, en comercializarla. Entonces, ¿qué vamos a esperar más? Alejandro, ¿vas a exponer?
Alejandro. Sí, ¿Vas a exponer? pues si ya terminó lo que estaba explicando, si no quería interrumpir. No, tranquilo, sigue, sino que como hubieron muchas personas que no han expuesto, por eso hice la intervención. Pero sigue Vale. para que no te quedes con esa, Ya, regálame un sin esa segundo. nota. ¿Puedo compartir pantalla? Ya, ahí. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, pueden ver ahí. Estás compartiendo, pero no veo nada. Esperemos un rato. Ahí dejaste de compartir. Esperen. Ahí ya. Ahí ya. Sí. Vale. Entonces, pues lo que yo voy a exponer sobre la discriminación. Vale. Bueno, la discriminación es el maltrato que se le da a una persona debido a alguna característica distinta que ésta tenga, por lo cual pues se ven perjudicados, o en pocas palabras, pues se le estaría negando ciertos derechos, bienes o servicios sin ninguna razón justa o coherente para ello. Eso es la discriminación. La discriminación proviene del latín discriminatio, que se deriva del verbo discriminare, que se traduce como distinguir. Y al día de hoy existen muchas formas de discriminar a una persona, ya sea por su estatus socioeconómico, su género, su religión, su color de piel, su sexualidad, su etnia, sus ideologías políticas o alguna discapacidad que la persona tenga. Igual existen muchos más tipos de discriminación. O sea, la discriminación socioeconómica, ¿sí me escuchan? Sí. La discriminación socioeconómica se basa en la clase social, en el rango económico, bienes, posesiones que una persona tenga en comparación a otra. Las preguntas de todo mundo, de todo el que tiene un ego muy alto, es quién tiene más, quién es más rico, quién tiene más dinero, y eso hace pues que una persona tenga más que otra y la humilla, la maltrata, la menosprecia, y prácticamente pues sea como si le baja la autoestima, ¿no? Porque uno a veces llega a pensar que no es capaz de llegar hasta ese nivel de aquella persona que tiene más que uno y viendo que las cosas no son así. Bueno, discriminación por género. Por lo general, es cuando hay una privación o negación de los derechos de una persona o el trato violento, cuando su excusa, porque pues es una excusa, es la condición de género. Este tipo de discriminación es muy común en contra de la mujer cuando hay una estructura en torno al poder patriarcal. Así como podemos observar en la imagen de fondo, pues aquí los hombres son quienes tienen poder y incluso tienen mucho más salario que las mujeres y aunque tengan la misma profesión. Pero solo porque son mujeres o por ser el sexo débil, pues no merecen ganar igual que los demás. Tenemos también la discriminación racial. Este tipo de discriminación se presenta cuando el individuo, o sea, la víctima, es excluido por su diferencia racial, como su color de piel, su raza, etc. Dice, pues esto tuvo su inicio, su auge, su origen
cuando ya empezaron a esclavizar a los africanos y empezaron la colonización de los españoles. Aquí fue cuando dijeron que pues los de raza negra no tienen alma, no sienten nada y ya los trataban como se les daba la gana, en pocas palabras. O cuando Hitler difundía su creencia en la pureza racial y la superioridad de la raza germana, o a lo que él llamaba una raza aria superior. También está la discriminación por origen étnico o nacional. Esta básicamente se ejerce en contra de las personas que pertenecen a alguna cultura minoritaria dentro de una cultura dominante o que han nacido en países diferentes diferentes al que están viviendo. Como por ejemplo, pues a los afroamericanos, a los de origen, a los indígenas, hay mucha discriminación en contra de ellos, sin ningún tipo de razón coherente, en mi opinión. También tenemos la discriminación religiosa. La discriminación religiosa es aquella que obstruye el acceso a los derechos ciudadanos fundamentales con base en la religión practicada por el sujeto. Suele ocurrir en los estados confesionales en los que la religión oficial es obligada condición de la ciudadanía, o en aquellos estados que por razones ideológicas persiguen cualquier forma de organización religiosa. Pues este tipo de discriminación, como por ejemplo la Iglesia Católica, o sea, es muy imponente porque mi mamá fue católica, mi abuela fue católica, mi bisabuela fue católica, entonces ellos quieren imponer su religión cuando a veces uno no quiere seguirla. Está la discriminación por orientación sexual. Este tipo de discriminación es muy común y la conocemos todos, que es la que tiene como población objetivo a las personas cuyas orientaciones sexuales difieren de la heterosexualidad o cuyos comportamientos no corresponden al rol atribuido a su género. Por eso estas personas son objeto de discriminación, los homosexuales, bien sean hombres o mujeres, bisexuales, transexuales, travestis, en pocas palabras, toda la comunidad LGBT. Hoy en día se mira, pues esto es como lo que más está luchando porque se deje de discriminar a todas las personas que no son apoyo de nadie, y eso nos empuja a sentirnos agobiados, a sentirnos encerrados, y muchas veces muchas personas encuentran una salida en la drogadicción o en el suicidio incluso. Entonces se está luchando por que todos los derechos sí sean iguales para todas las personas, independientemente de a dónde pertenezcan. Está la discriminación etaria o por edad. Esta discriminación suele tener como objetivo la sumisión o la subordinación de la víctima con base a su edad. En el caso de los niños y jóvenes que enfrentan justificada por el principio de la autoridad de los adultos y son impedidos a ejercer la libertad de expresión, entre otros derechos. Esto también ocurre cuando sus opiniones no son tomadas en cuenta por las autoridades, a no ser de que sean avaluadas por un adulto. Y en caso de las personas mayores, ellas ven separados sus derechos fundamentales, como el derecho a la educación o al trabajo. Tenemos también la discriminación por la discapacidad. Este tipo de discriminación abarca todo el espectro de las personas con discapacidades físicas, como ceguera, sordera, movilidad, o intelectuales como síndrome de Down, autismo, dificultad en el aprendizaje, etc. Es un problema estructural de la sociedad que hasta hace muy poco no contemplaba políticas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los estudios, al trabajo o incluso a las actividades comunes, como acceder al transporte público.
Y por último tenemos la discriminación laboral. Estas afectan el desarrollo de las relaciones personales entre jefe y empleados. Se entiende como discriminación laboral cuando un trabajador se ve perjudicado profesional, salarial o moralmente respecto a sus compañeros por motivos que no están relacionados directamente con su desempeño laboral o con la empresa. Pues dentro de la discriminación laboral están prácticamente todas. O sea, a una persona la pueden discriminar por su color de piel, por su género, por su orientación sexual, y esto simplemente se ve afectado en su desempeño laboral. Listo, ahí termino. Listo, gracias Alejandro. Lisette, Andrea, ¿van a exponer? Ok, vamos acá. Bueno, dentro de los problemas, como ya lo han visto, eh, lo que sus compañeros pues han expuesto frente a la discriminación y frente al conflicto armado. Pues a raíz de la historia de Colombia hemos tenido un innumerable. Y en estos últimos años, el país empezó a recuperarse. Sin embargo, cuando llega la pandemia, se empezó a evidenciar en gran masa esos problemas que tenía nuestro país. ¿Por efectos de qué? De que se empieza a visualizar más que existe desempleo. Y aún más con la pandemia empiezan a cerrar las empresas. Y esas tasas de desempleo empiezan a subir escalonadamente. Dentro de las ciudades que quedaron con mayores tasas de desempleo fue Pasto, incluso. Y adicionalmente, pues aparecen los problemas de la salud. Un sector que ya observando el grado de corrupción que había dentro de estas entidades, que a pesar de tener una superintendencia que se supone que está vigilando, que se supone que está organizando, revisando y evaluando cada uno de los procesos de las EPS, de las IPS, de las S. Aún así, se empezó a visualizar que los hospitales no tenían camas, que los hospitales que dijeron que habían comprado equipo médico, que dijeron que habían comprado medicamentos, que dijeron que tenían salas de espera, que dijeron que tenían salas de emergencia, que dijeron que tenían equipos médicos, porque mostraron dentro de sus presupuestos que efectivamente compraron. Se dieron cuenta a la hora de la verdad y en pandemia que no había nada. Había hospitales que hoy por hoy aún siguen sin servicio. Las instalaciones están ahí, pero están sin servicio. Un caso que nos pasa aquí dentro de la ciudad de Pasto, no sé si se han dado cuenta acá arriba en, ¿qué es esto? Mercedario hacia arriba. Bueno, no recuerdo cómo se llama. Está un nuevo hospital, lo acondicionaron, tiene toda la parte instrumental, la parte física, pero aún así está sin funcionamiento. Se pensó y nuestro gobernador y nuestro alcalde dijo que, o dijeron que
en el anterior año 2020 iba a entrar en funcionamiento y que iba a ser el hospital exclusivo para COVID y para el tratamiento de la pandemia, pero pasaron los meses y nada, y hoy por hoy sigue cerrado y tiene todo, pero está en esa discusión porque nuestro gobernador dice que es del departamento y se lo quiere asignar al hospital departamental. Pero nuestro alcalde dice que no, que es del municipio y él se lo quiere entregar a Emsanara y privatizarlo. Y ahí están en ese conflicto, porque el uno dice que aportó, el otro también, y al fin no se sabe de qué es. La población está careciendo y necesita esas instalaciones para poder continuar, pero aún así no se ha solucionado. ¿Y es por qué? Por corrupción. ¿Ustedes no creen que al alcalde Emsanar o la entidad X a la que se lo vaya a entregar porque lo quieren privatizar, qué creen que le está dando? ¿Por qué creen que lo están peleando tanto? Mientras los unos lo exigen público, los otros lo quieren privado. Detrás de eso y detrás de esa estructura, pues hay muchas personas. Entonces, uno de los principales problemas que tenemos hoy en día es precisamente la corrupción. Y nos dice, la corrupción es uno de los problemas sociales más acuciantes que enfrenta Colombia. Esta se evidencia no solo en el gobierno, sino también en la praxis de muchas empresas multinacionales. Uno de los casos más recordados fue la financiación de grupos paramilitares por parte de empresas bananeras, principalmente la empresa estadounidense Chiquita Banana Brands, que se dio entre 1996 y el 2004. Chiquita Brands estableció relaciones ilegales con grupos paramilitares con el objeto de controlar ilícitamente el movimiento obrero. Básicamente se prohibió la formación de sindicatos, el derecho a la protesta social a través del terror infundido por los grupos armados. Las investigaciones posteriormente que se llevaron a cabo en torno a esta problemática mostraron que la multinacional estadounidense había entregado a los paramilitares colombianos más de 1.7 millones de dólares. En el año 2017, Chiquita Brands se declaró culpable del financiamiento de los grupos paramilitares y fue sancionada con una multa de 25 millones. Y así como este ejemplo, hemos tenido un sinnúmero. Aquí carteles tenemos de todo, que cartel de la contratación, que el cartel verde, que es el del ejército, que el cartel de los libros, cuadernos, carteles tenemos por todo lado. Y la corrupción es día a día un problema que observamos y tenemos siempre dentro de nuestro país. Entonces, hoy por hoy, dentro de nuestro país, pues tenemos distintos y diversos problemas que nos afectan. Y cada uno de esos empieza a desatar otros, ¿no? Porque si, por ejemplo, en el caso que mirábamos, si está la corrupción, viene acompañado del conflicto armado, viene acompañado con problemas de desempleo, viene acompañado con los problemas de pobreza que la genera, desigualdades que empieza a generar, y todo es un círculo vicioso. Y es por eso que dentro de ese círculo vicioso nos ha quedado difícil poder sobresalir dentro de nuestro país. Hoy por hoy, dentro de las tasas de desempleo a 2021, nos hemos colocado dentro de las más altas. En el gobierno de Juan Manuel Santos se habría propuesto, una de sus principales propuestas en su segundo mandato fue dejar precisamente esa tasa de desempleo a un solo dígito. Al finalizar su mandato,
pasó de 10 a 9, por lo tanto, él dijo que cumplió su meta de pasar a un solo dígito. Sin embargo, pues a raíz donde toma posesión ya nuestro presidente actual, pues empiezan nuevamente esos coeficientes y esos índices a desestabilizarse y a crecer en gran medida, y aún más con el problema y la crisis económica y recesión económica que tenemos con la pandemia, y hoy por hoy seguimos todavía con esta recesión económica. Entonces, aún tenemos tasas bastante altas en muchos municipios, en muchas ciudades, y se puede ver, se visualiza ese, ese problema. Y en últimas, pues han sido como los detonantes, ¿no?, de la situación que hoy por hoy estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ya se empezó a notar y se empezó a sentir dentro de las familias colombianas, de que existen problemas, de que existe pobreza, de que existe hambre, de que existe desempleo. Dentro de el otro problema que nosotros tenemos, que es la pobreza, pues tenemos innumerables casos, y dentro de nuestro país, pues uno de los más conocidos está La Guajira, ¿no? Creo que es uno de los departamentos que más ha sufrido este problema, que se nota y que prácticamente nadie está haciendo nada. La Guajira recibe regalías por los recursos naturales que sacan de esta, pero hoy por hoy la mayoría de su población está muriendo. Y todo el mundo es, ¿y qué pasa con esas regalías? Porque no solo es el presupuesto normal que se supone tiene que llegarle, no solamente es eso, sino adicional ellos tienen un ingreso mayor. Pero ¿qué pasa con ese ingreso? ¿Dónde está ese ingreso? Colombia se sorprende que en África, Colombia se sorprende que tal vez en países vecinos como en Venezuela, cuando tuvieron todo este problema y empezó sus problemas y la división y la gente empezó a salir y que se estaba muriendo de hambre, Colombia se sorprendió de eso. Pero ¿quién se sorprende? Por Guajira y por los niños y por la población que está ahí. Hay muchas personas que cuando van y visitan La Guajira, por lo general, porque es un sitio turístico, tiene bastantes paisajes, y eso es algo que destaca, ¿no?, dentro de Colombia. En cada una de las regiones, por lo general, siempre hay una parte turística, una parte para mostrar, bueno, algo que conocer dentro de nuestro país. Sin embargo, a Guajira la empezaron a evitar mucho por efecto de que las personas tenían que salir a las carreteras a pararse, a poner bloqueos. ¿Para qué? Para que les dejaran algo para poder comer. Pero no lo hacen por gusto y gana, ni tampoco para evitar que vayan, sino porque en verdad tienen problemas, porque en verdad están sufriendo. El problema de la discriminación, como nos lo estaba explicando nuestro compañero Alejandro, tenemos diferentes y distintos tipos de discriminación hoy en día, y no solamente, bueno, aquí en nuestro país. Yo creo que a nivel mundial hemos visto cómo se han propagado estos problemas de discriminación en las distintas formas que se han presentado, a pesar de que el Estado colombiano ha tratado de regular y ha tratado de reglamentar distintas leyes para poder proteger a esas poblaciones, a comunidades negras, comunidades indígenas, leyes contra el feminicidio, contra la discriminación de género, que aquí se presenta mucho. El feminicidio
Tenemos, de acuerdo pues a las estadísticas, por ejemplo, en pandemia hubo demasiados o el crecimiento frente a los problemas de feminicidio crecieron demasiado por efecto del confinamiento y que las personas estaban ahí encerradas, entonces empezó a notar. Por eso la pandemia fue como un detonante para Colombia, de que le mostró, hay problemas acá, hay problemas allá, hay por acá salió otro, no se olvide del otro. Y ese fue, en últimas, ese detonante de la posición que hoy en día nos encontramos. La situación de los derechos humanos en Colombia es la peor de todo el hemisferio occidental. Nuestra Carta Magna, la Constitución, demarca y dice que respeta todos los derechos humanos, que está de acuerdo a esa Carta de Derechos Humanos promulgada a nivel internacional, que lo respeta, se guía, pero aún así no se cumple. A pesar de que la Constitución de este Estado garantiza los derechos básicos del ciudadano, derecho a la vida, derecho a la libertad, a la privacidad, a la justicia, los reportes de los derechos humanos en Colombia, llevados a cabo por la Organización de las Naciones Unidas, demuestran que el país presenta problemas en las siguientes áreas: integridad de los seres humanos. En cuanto a la violación de la integridad de la persona, destacan casos de privación de vida, desaparición forzosa de individuos, torturas o castigos dentro de las prisiones e instalaciones militares. Corrupción. Con respecto a la corrupción, este es el problema grave en el país. Los casos de corrupción más críticos incluyen tráfico de drogas y el empleo de las fuerzas militares, y el otro pues haciendo referencia a la discriminación, violación de la libertad. Bueno, aquí tenemos infinidad de casos frente a la violación de los derechos humanos. Unos que vienen desde nuestro gobierno, otros que vienen promulgados o realizados desde esos grupos al margen de la ley. Entonces tenemos muchos, y como nos dice dentro de este documento, es el peor país dentro del hemisferio occidental donde se incumplen y donde van en contra de esos derechos. Aquí tenemos leyes, las que quieran. A diario a veces sacan leyes, decretos, los municipios, las entidades, resoluciones, circulares, conceptos, jurisprudencia. Y nos hablan de justicia, nos hablan de libertad, de respeto, de dignidad humana. Tenemos infinidad. Y si vuelvo y le repito, si van a ver las normas y la cantidad de normas que tenemos aquí, es demasiado. Pero todo está ahí, en la norma. Y aquí en Colombia tenemos un dicho que todo el mundo por lo general lo sabe: echa la norma, echa la trampa. Entonces, venimos de una problemática histórica frente a cada uno de estos problemas que se han presentado dentro de nosotros, pues son los más básicos o los que más podemos visualizar. Sin embargo, pues tenemos problemas frente a la concentración de la riqueza y el ingreso, la violencia, la impunidad, problemas frente a inseguridad ciudadana, en la salud, déficit fiscal. Tenemos infinidad de problemas en el sector de educación. ¿Cuántos carteles dentro de la educación no se han formado? ¿Cuántas noticias frente a lo que es el PAE, la alimentación para los niños no se han formado? Entonces, infinidad de casos que podemos visualizar día a día y que a lo largo de la historia siempre se han estado presentando.
Andrea, ¿me dices que quieres exponer? Buenas Buenas noches. ya puedo. Sí. A ver, entonces le voy a dar para compartir. Ya. Ahí aparece, profe. No. No, es que no me sale lo de la pantalla para compartir. En la parte de arriba sí te sale la flechita que dice compartir contenido. Sí, pero de pronto se lo puedo enviar a su WhatsApp para que lo comparta allá. Ok. A ver, esperen. Profe, qué pena, no me aparece su WhatsApp. ¿Será que me lo puede compartir una compañera? Sí. Daya, si me puedes compartir el trabajo que te envié. Sí, qué pena, ve, espérame. Profe, ¿dónde le doy en presentar pantallas que no miro? Arriba en la flechita si le das compartir, ¿no? Y después debiste de haber elegido, no sé, escritorio Pues yo o estoy en ventana. mi computador, profe. Y antes me aparecía en, a ver, abrir bandeja de uso compartido. Sí, ahí. Ah, vale, vale. Ya, profe. ¿Me aparece? Ya. Bueno, el desempleo. Espérame que no se carga, espérame un ratito. Ahí ya. Ya. Eh,
puedes bajar un poquito. Ya. Sí, ahí está bien. Ya. El empleo y la pandemia. En Colombia podemos observar que cada vez se incrementa más la tasa del desempleo. De acuerdo a los informes del DANE entregados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística a partir de la gran encuesta integrada de hogares respecto al estado del mercado laboral del mes de mayo, mostró que la tasa del desempleo para este mes pues del 21,4% para, para el país y de 24,5% en las 13 ciudades y áreas metropolitanas. Esto implica un incremento en 10,9 y 13,3 de puntos porcentuales respectivamente respecto al mismo mes del año 2019. ¿Lo puedes bajar? Con esto nos podemos dar cuenta que las empresas comerciales como pues a causa de lo de la pandemia tuvieron que despedir a muchas personas, hubieron empresas que fueron a quiebra. Pues donde la clase media y la clase baja tuvieron el impacto más grande. Ahí puedes bajar. Ahí está bien. Otras de las causas del desempleo fue el contrabando, el aumento de la población, la crisis política, la economía, el comercio online. También pues para mí fue como los migrantes, los venezolanos, ya que ellos como ofrecen su trabajo mucho más barato, la gente los llegaba a contratar pues a ellos. Y los jóvenes de aquí de Colombia no teníamos tantas oportunidades de tener un buen empleo y también pues con un buen salario. Ahí puedes bajar otro poquito. En Nariño podemos darnos cuenta que existe una gran parte de la población sin empleo, ya que muchos tienen prejuicios, como pues también lo decía, lo de los trabajadores venezolanos que trabajan casi por la mitad. También puede ser que pues muchos jóvenes no quieren empezar como un emprendimiento por pena, o también lo podemos tomar como, no sé si ustedes habían escuchado de un joven que es estudiante de la Nariño. Él vende arroz con leche más abajito del Unicentro, y a muchos jóvenes, o sea, no son como él porque les da pues como pena iniciar un emprendimiento en la calle o cosas así. Otra pues de las causas del desempleo para nosotros los jóvenes es que muchos no tenemos la experiencia que todas las empresas piden, ya que son de 6 meses, y muchos salimos de pues del bachillerato e intentamos buscar empleos formales, pero pues no se nos dan por la falta de experiencia, y pues nos toca conseguir nosotros trabajos que donde no nos ofrecen ni ni el salario mínimo con todo lo vigente. Esa es mi exposición del desempleo. Ok, listo. ¿Ya? Profe, muchas gracias. Gracias. Ok. Bueno, el objetivo de la actividad de hoy, chicos, era pues que miremos cada uno de esos principales problemas que acongojan a hoy nuestro país
Gracias, Omar, por estar puntual y por pues cumplir, ¿no?, con el objetivo de la actividad. A los demás, las exposiciones, recuerden que siempre que ustedes vayan a entregar un trabajo, esa es su carta de presentación. Yo aquí no los estoy viendo, no los conozco, creo que tampoco me conocen. Pero nunca se olviden que siempre que estén entregando un trabajo, es lo que ustedes están demostrando de cómo son. Y no se olviden estar puntuales, no se olviden de consultar, de leer, de estar seguros frente a lo que están diciendo. ¿Listo? Ya creo que se nos acabó el tiempo. Espérenme, llamo lista. Alexandra Caterine Criollo. Sí. Andrea. Dayana. David. Diego Alejandro. Javier Andrés. Tiene permiso. Carol Lisette. Sí está. Melanie Camila. Oscar Manuel Ruales. Omar, sí. Jonathan, sí. Buenas noches. Buenas noches. Listo. Nos vemos entonces la próxima clase. Las personas que me deben la actividad anterior y la actividad de hoy, por favor comunicarse a mi teléfono. Ahí en el chat lo coloqué para los que no los tienen. Y nos vemos el próximo viernes a la misma hora. ¿Listo? Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, profe, igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias.